Comparto las fichas de lectura que hice sobre 4 textos. El primero titula Otras lógicas de comprensión de la filosofía contemporánea. Su autor es Juan Sebastián Ballén Rodríguez. Eh, bueno, la descripción del texto. Este texto examina diversas formas de comprensión de la filosofía contemporánea más allá de la lógica moderna tradicional. Analiza las transformaciones del pensamiento filosófico desde la crisis de la razón ilustrada hasta los enfoques hermenéuticos, fenomenológicos y críticos que replantean el papel del sujeto y el lenguaje en la historicidad. Los contenidos de este texto se encuentra la filosofía contemporánea, surge de la crisis del modelo racionalista moderno, se cuestiona la idea de una razón única, universal y objetiva, se propone la existencia de múltiples racionalidades interpretativas, la hermenéutica introduce el papel del lenguaje y la historicidad en la comprensión, en la fenomenología resalta la experiencia vivida como fundamento de conocimiento, la filosofía contemporánea abandona el fundamento absoluto y adopta una lógica plural, define el sujeto como histórico, situado y lingüístico, y el pensamiento actual se orienta a comprender la complejidad del mundo humano desde las diversas perspectivas interpretativas. Las conclusiones a las que llega el texto, que la filosofía contemporánea no puede comprenderse desde una lógica única, que existen múltiples formas de racionalidad que amplían la comprensión del mundo humano, que el pensamiento actual exige integrar experiencia, lenguaje e historicidad como fundamentos del saber, y que se supera el paradigma moderno de objetividad absoluta hacia una racionalidad plural y crítica. El segundo texto titula Nihilismo y la voluntad de nada, la reducción del mundo a la nada en Nietzsche y Schopenhauer. El autor es Joao Constancio. Eh, la descripción de este texto, bueno, el texto analiza el concepto de nihilismo desde la perspectiva de Nietzsche, enfatizando la idea de la voluntad de la nada, de la voluntad de nada, como expresión de negación de la vida y de la pérdida de sentido en la cultura occidental moderna. Los contenidos, eh, el nihilismo surge como una consecuencia del derrumbe de los valores supremos, la voluntad de nada expresa el deseo de negación de la vida, se vincula con la decadencia cultural y la pérdida de sentido, la moral tradicional es interpretada como negación de la afirmación vital, el nihilismo no es solo una doctrina, sino un proceso histórico de desvalorización. Se distinguen formas pasivas y activas de nihilismo. La superación del nihilismo implica la creación de nuevos valores. El pensamiento nietzscheano busca afirmar la vida frente a la nada. En las conclusiones, el nihilismo es el diagnóstico central de la crisis cultural occidental y la voluntad de la nada refleja la negación de la vida en la moral tradicional. La superación del nihilismo exige la creación de nuevos valores afirmativos. Nietzsche propone una transformación radical de la cultura y la moral. El tercer texto es Nietzsche y el nihilismo contemporáneo, el de Franco Volpi. Eh, el texto estudia la vigencia del diagnóstico nietzscheano del nihilismo en la sociedad contemporánea, mostrando cómo la pérdida de fundamentos absolutos continúa marcando la cultura actual. Eh, Dentro de los contenidos encontramos el nihilismo contemporáneo prolonga la crisis de valores anunciada por Nietzsche. La muerte de los fundamentos metafísicos produce relativismo y desorientación. La cultura actual vive una crisis de sentido y de legitimidad moral. La sociedad tecnocientífica profundiza el vacío existencial. Se mantiene la tensión entre nihilismo pasivo y posibilidades de superación. El pensamiento de Nietzsche permite interpretar críticamente la cultura actual. El nihilismo contemporáneo no implica ausencia total de valores, sino su transformación. La tarea filosófica es crear nuevos horizontes de sentido. Llega a conclusiones como que el nihilismo sigue siendo un fenómeno vigente en la modernidad tardía, que Nietzsche ofrece herramientas para comprender la crisis cultural actual. La superación del nihilismo exige una nueva creación de valores y sentido, que la filosofía mantiene una función crítica frente al vacío existencial contemporáneo. El cuarto texto titula Dios ha muerto o Dioniso contra el crucificado, sobre la crítica de Nietzsche a la religión y al cristianismo. Eh, el autor es Andreas Sursummer. Eh,
El texto interpreta el anuncio nietzscheano de la muerte de Dios y la oposición simbólica entre Dioniso y el crucificado como metáforas de dos modelos de existencia, afirmación vital frente a negación moral de la vida. Dentro de los contenidos encontramos Dios ha muerto, expresa el derrumbe del fundamento metafísico occidental. Dioniso simboliza la afirmación de la vida, el devenir y la creatividad. El crucificado representa la moral ascética y negadora de la vida. Nietzsche propone una transvaloración de los valores. La oposición Dioniso-Cristo es una crítica cultural moral profunda. La muerte de Dios abre la posibilidad de nuevos sentidos y valores. Otro contenido, la filosofía nietzscheana busca afirmar la existencia trágica y creadora, y el nihilismo es el tránsito hacia una nueva afirmación vital. Dentro de las conclusiones encontramos la muerte de Dios implica la crisis del fundamento moral tradicional, la figura de Dioniso representa la afirmación plena de la vida, que Nietzsche plantea una transformación radical de los valores occidentales, y que la superación del nihilismo pasa por la creación de un nuevo horizonte vital afirmativo. Muchas gracias.